Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Juan Carlos García Trejo, soy de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este video es para la clase de cálculo diferencial e integral. Voy a dar un pequeño tutorial de integración. Primero vamos a definir qué es integración. Así como existen las ecuaciones algebraicas que constan de una variable o incógnita y de unas constantes, existen también las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en este caso sería una ecuación diferencial ordinaria, lineal, que consta de la derivada de una función y una función dependiente de x. En este caso no tratamos de encontrar un número, sino eh, una función que se relacione con esta derivada, es decir, con la derivada de y de x, es decir, queremos despejar a y. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Podríamos tenerlo de la siguiente manera y hasta aquí es lo que se podría hacer con las operaciones básicas. Necesitamos introducir una nueva operación que sea inversa a la derivada, digamos así, que libere a la y para poder despejarla. Y esa nueva operación es la integración. Después de integrar ya tenemos la y a esta nueva operación inversa a la derivación le llamamos integración. En particular a esta integral le llamamos integral indefinida porque no tiene límites de integración. Ahora vemos la integral definida. Supongamos una función f de t, que es la que está en rojo, que describe la velocidad de un móvil. El área bajo la función es el desplazamiento del móvil y el área sombreada en azul es el desplazamiento en un tiempo t igual a 2 segundos. Como vemos, calcular el área es fácil, es simplemente la base por la altura del cuadrado, que es 2 por 2, y eso nos da un área de igual a 4. Pero ¿qué pasaría si tenemos una función como esta, también que describe la velocidad de un móvil? Y el área bajo la curva es el desplazamiento del móvil. El área sombreada en azul es el desplazamiento después de un tiempo t igual a 1.5. Para este caso ya no es tan fácil calcular el área, pero podemos hacer una primera aproximación con unos rectángulos, con tres rectángulos que tengan el mismo tamaño en la base, y la base la determinaríamos así: 1.5 porque es todo el tamaño del segmento en t, y dividido entre 3 porque serían tres rectángulos. Ahora, para encontrar las alturas debemos encontrar los puntos en los que se van a evaluar la función para que nos dé la altura. Así encontraríamos la primera altura, la segunda altura y la tercera altura. El resto ya es solamente multiplicar bases por altura y sumarlos, y nos daría un área de 0.625. Claramente esa no es el área en azul. Entonces podremos hacer otra mejor aproximación con 10 rectángulos. Usando la expresión anterior ya simplemente sustituimos y nos da que el área bajo la curva usando estos 10 rectángulos es de 0.96. Como vemos, tampoco es el área real y podemos ahora aproximar con 50 rectángulos. Vemos que el área que nos da es de 1.09, y si ahora, siguiendo este razonamiento, en vez de hacerlo con rectángulos que estén por dentro de la curva, por debajo de la curva, lo hacemos con rectángulos que estén por encima, para 10 rectángulos nos dará 1.34 y para 50 nos dará 1.16. Si analizamos esta suma de estas áreas, vemos que conforme se hacen más rectángulos, estas sumas se parecen cada vez más. Y de hecho, gracias a este teorema sabemos que en el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando los rectángulos tienden a infinito, cuando hacemos infinitos rectángulos, la suma inferior, tanto inferior como superior, serán iguales. Sabiendo esto, podemos ya saber que si existe el límite de la suma, es decir, si es un número L, entonces este límite es igual a algo que llamaremos integral definida, integral de a b de f de x por dx. Es una integral definida porque tiene límites, es de a hasta b. Y muy bien, vamos con unos ejemplos. Calcular el área bajo la curva de la función f de x igual a x al cubo menos 2x.
calculando los límites de la suma de Riemann en el intervalo de 1 a 2. El primer paso es calcular el delta X. El delta X es los valores de los límites, sería como b menos a entre n, en este caso b vale 2 y a vale 1, sería 2 menos 1 entre n es igual a 1 entre n. El siguiente paso es calcular el xi. El x1 sería 1 más 1 sobre n, todo esto por 1 porque sería el primero, y en este caso sería 1 más porque estamos arrancando desde 1. Recordemos que a vale 1, b vale 2, entonces no empezamos desde 0. Por lo tanto empezaría como 1 más 1 sobre n. El x2 sería 1 más 1 sobre n por 2. Entonces siguiendo así, el xi sería 1 más 1 sobre n por i. Y el xn sería 1 más 1 sobre n, que eso sería 1 más 1, que es igual a 2. Ya teniendo el xi, aplicamos la definición de suma de Riemann, evaluando la función en el xi que encontramos y multiplicándolo por el delta x. Realizando la suma y evaluando la función en f de x, que era x al cuadrado menos 2x, tenemos lo siguiente. Aquí podemos sacar el 1 sobre n, porque no depende de la suma, entonces lo sacamos como múltiplo constante. De ahí desarrollamos el binomio al cubo, sabemos que es el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el segundo al cuadrado por el primero, más el segundo al cubo. Y en el segundo término distribuimos, multiplicamos menos 2 por 1 más menos 2 por i sobre n. Entonces ahora podemos hacer la resta, restamos 3in menos 2in, i sobre n. Entonces nos queda i sobre n más 3 por i cuadrada sobre n cuadrada más i cúbica sobre n cúbica menos 1. Después, de la misma manera que antes, sacamos el 1 sobre n como múltiplo constante de las sumas y aplicamos las fórmulas para sumatorias. En este caso sería para i, después para i cuadrada y para i cúbica. Estas fórmulas son las que existen por ahí en internet y en los libros también están. De ahí pues desarrollamos, ya simplemente usar álgebra para desarrollar los términos y dejarlos de tal manera que simplemente sean pequeñas sumas, distribuir los denominadores. Y ahora sí, ya que ya le hemos reducido al máximo, vamos a aplicar el límite. El límite cuando n tiende a infinito de esta suma, entonces tenemos el límite de todas estas sumas. Como sabemos, una propiedad de los límites también es la linealidad, entonces el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Y gracias a este teorema, sabemos que el límite cuando 1 sobre n a la a, siendo a cualquier número natural, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la a es igual a 0. Entonces todo se vuelve 0 excepto el 3 cuartos. Por tanto, el resultado sería 3 cuartos. El resultado de este límite sería 3 cuartos y por tanto ese sería el área bajo la curva de la función x al cubo menos 2x. El siguiente ejemplo es calcular la siguiente integral definida. La integral de 0 a pi tercios de la tangente a la quinta de x por la secante a la sexta de x por dx. Aquí el primer paso es reescribir secante a la sexta de x como secante al cuadrado de x, todo esto al cuadrado, eso nos daría secante a la cuarta y eso por secante al cuadrado de x nos daría la 6. ¿Esto por qué? Porque vamos a usar una identidad, es la identidad, se deriva de la identidad pitagórica y nos dice que secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada de x, entonces reemplazando con esta identidad, ya simplemente desarrollamos el 1 más tangente cuadrada de x al cuadrado usando el teorema binomial. Y una vez que ya tenemos esto desarrollado, que es muy fácil, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, simplemente multiplicamos y ya tendríamos esto.
Como vemos ahora, esto ya es un poco más fácil, sabiendo que la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x, entonces podemos hacer una sustitución haciendo u igual a tangente de x y du es secante cuadrada de x. Y los nuevos límites será cuando x vale 0, u vale 0, y cuando x vale pi tercios, u vale raíz de 3. Entonces, nuestra nueva integral quedaría así: integral de 0 a raíz de 3 de u a la quinta más 2u a la séptima más u a la novena, todo esto por du. Entonces aplicamos propiedad de linealidad y de múltiplo constante e integramos, y ya solamente tenemos los límites de 0 a raíz de 3. Lo que sigue es aplicar la regla de Barrow, es evaluar la función en raíz de 3 menos evaluada la función en 0. Como sabemos, al evaluar la función en 0, todo nos va a dar 0. Así que solamente es resolver esto. Y nos queda 4.5 más 20.25 más 24.3. Esto es 49.05. Ese sería el resultado de la integral definida. El último ejemplo es calcular la integral de secante cuadrada de 1 sobre x al cuadrado por dx. Primero, para esto haremos una sustitución. Haremos u igual a 1 sobre x. Entonces du sería 1 sobre x al cuadrado. Sustituyendo esto en la integral anterior, nos quedaría la integral de secante cuadrada de u por du. Y vemos que esto es una integral inmediata, porque, como vimos en un inicio, la integración es la inversa de la derivación. Entonces, si la derivada de tangente es secante cuadrada, la integral de secante cuadrada será tangente de u. Entonces, tenemos que es tangente de u más c. Regresamos, deshacemos el cambio de variable y nos queda que la integral de secante cuadrada de 1 sobre x al cuadrado por dx es igual a tangente de 1 sobre x más c. Bueno, eso sería todo. Yo como conclusión quisiera decir que la integración es una parte muy importante, del cálculo, porque nos sirve sobre todo para resolver ecuaciones diferenciales, pero pues en ingeniería también nos servirá para otras cosas. Por ejemplo, yo he visto un poco que para el método de los elementos finitos se usa, no como tal que se integre así a lápiz y papel, pero sí se usa en aplicaciones computacionales, entonces es muy importante saberlo. Bueno, eso sería todo y gracias por su atención.